Yo tengo una pregunta muy específica, es la siguiente. A finales del 2000, siendo usted presidente, especialmente en el mes de noviembre, se desarrolló lo que ha quedado como la Operación Berlín, en Santander, en donde murieron una cantidad muy grande, todavía no tenemos una cifra exacta, de niños y niñas que las FARC habían reclutado y traían desde el Guaviare a respaldarlos o a participar en el Magdalena Medio. Hemos tenido la oportunidad, señor expresidente, de conversar con varios de los sobrevivientes, hombres y mujeres, que son personas hoy entre 35 y 40 años, y nos han contado la barbarie que fue eso, tanto la fase 1 de reclutamiento por parte de las FARC, como luego el asesinato, la persecución, la detención, las torturas de una cantidad, como le digo, muy grande de niños y niñas. Esto para nosotros, y lo hemos seguido investigando, y le quiero decir que todavía hoy estamos encontrando cosas que no esperábamos, de unos niveles, por ejemplo, de violencia sexual contra estos niños y niñas escandalosa. Quiero preguntarle, porque usted ha señalado como uno de los ejes de su gobierno la defensa de los derechos humanos, y aquí estaríamos en contra de los derechos elementales de los niños. Y tenemos constancia, señores presidente, que el ejército sí sabía que ahí estaban niños y que se ahí atacaban. Bueno, ya la memoria también de veintitantos años. Noviembre del 2000. Del 2000. Del 2000. Y tenemos, porque se solicitó a las Fuerzas Armadas los testimonios y la realidad de esta operación. Usted, como comandante en jefe de las fuerzas militares en ese momento, ¿tuvo información de eso y cuál fue su posición? Y si no, si hubo después, una vez se supo la gravedad de esto, hubo de parte de su gobierno una actitud firme, radical, frente a una violación de ese tamaño, no solo de los derechos humanos en general, sino de los derechos fundamentales de niños y niñas del país. A ver, en todos y en cada una de las actuaciones de las fuerzas militares de Colombia, siempre estaba presente y de por medio, reitero, que yo elaboré de manos del vicepresidente de la República, de Gustavo Bell, en este tema. Porque sabíamos y entendíamos que no solamente la comunidad internacional tenía puesto nuestros ojos, sino, como lo decíamos con Gustavo, de nosotros mismos tenían que nacer todo este tipo de actuaciones y de seguimiento a lo que era la posible violación por parte de los derechos humanos militares y de policía. No sé si ustedes recuerdan que nosotros creamos lo que llamamos las escuelas de los derechos humanos, y era que en todos los batallones de Colombia se tenían escuelas como, ¿cómo explicarle? Eran pistas de derechos humanos, cuando se simulaban, por ejemplo, ataques a una población, estaban presentes los profesores, los abogados, unos hacían de fiscales, otros hacían de jueces, otros hacían de paramilitares, otros de guerrilleros, y se hacía precisamente ese simulacro en esa pista de derechos humanos. Una vez finalizado el ejercicio, lo que ellos hacían era sentarse y hacer toda una evaluación del ejercicio, cómo y por qué se violaron los derechos humanos, en qué situación, en qué circunstancia, y se les daba la cátedra. Logramos llevar a 120.000 soldados a ese tema. En este momento claramente no recuerdo cuáles eran los hechos concretos de la operación Berlín, pero creo que aquí es importante resaltar que siempre el comandante general de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Militares, el general Tapias,
Esa fue la instrucción que él siempre dio. Y si hubo violaciones o excesos de la fuerza pública en esa operación, estoy absolutamente seguro, no tengo los datos hoy aquí, de que él los presentó y hizo las denuncias correspondientes. Seguro. Y por eso yo creo que uno de los temas en lo que significó la reforma de nuestras fuerzas militares, hay un aspecto que es muy importante, que es el fin de reclutamiento también de niños en las Fuerzas Armadas. Nosotros presentamos precisamente el retiro de los menores de tenían hasta 16 años. Nosotros fuimos más allá. De 16 años a nuestras fuerzas militares, o de 18 años hasta 18 años, porque nosotros creíamos claramente, y yo sigo creyendo, que donde debía estar era en la universidad o en el colegio o estudiando. Claramente, y aquí lo podemos decir, tenemos la absoluta tranquilidad de que todos los actos, de que si nuestras fuerzas militares, porque además esa era la instrucción y la directiva presidencial al comandante de las fuerzas militares, ejército, policía, armada, fuerza aérea, era claramente, y como le digo, yo creo que el mejor resumen fue el que le dije anteriormente. Si pasamos de, ¿cuántos les dije yo aquí? De las quejas pasamos de 1.800 quejas de violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y de policía a 112, fue mucho lo que se hizo.